Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a ver ahora en la materia Ambiente Mendocino de la Tecnicatura Superior en Actividades en Montaña, un capítulo de la unidad 4 que es sobre formación del relieve. Habíamos dicho de que la formación del relieve intervienen dos procesos, un proceso endógeno y un proceso exógeno, y en este apartado vamos a ver el proceso exógeno. Los objetivos son comprender la formación del relieve a través de los procesos externos, identificar los agentes que modifican la forma de la superficie terrestre, explicar la influencia del clima en los procesos erosivos, analizar detalladamente los procesos de modelado glaciar, eólico y fluvial propios de zonas áridas y conocer la evolución geológica que ha dado origen a las actuales unidades de relieve de la provincia. En el esquema vemos cómo el ambiente natural produce una formación de relieve y la formación del relieve va a estar dada por procesos externos en esta parte, que incluye la denudación y la depositación. La denudación va a estar dada por la meteorización y la erosión, y la depositación es por la acumulación de los materiales. Las tres van a formar el relieve y lo van a modelar en una fisonomía dinámica de la unidad de relieve actual en la provincia de Mendoza y también procesos que afectan a todo el globo terráqueo. Los agentes externos como el aire, el agua, la gravedad y los seres vivos modelan el relieve generando un proceso de formación y destrucción de relieve continuo. Aunque a lo largo de la historia geológica ha habido eras como la Paleozoica, donde hubo más formación de relieve que destrucción. Sin embargo, durante la era Mesozoica se produjo mayor erosión que formación de relieve. La formación de un paisaje está condicionada por factores como la composición y estructura de las rocas, así como la composición de la estructura vegetal y fundamentalmente por el clima de las zonas. Los factores exógenos como la meteorización es la alteración o disgregación de las rocas en fragmentos o plastos, con o sin transformación de materiales, y cuyos restos quedan depositados en el lugar. La erosión es el desgaste de materiales, sobre todo en las partes altas del relieve, que se depositan en otros lugares. Las formas de relieve originadas por la erosión dependerá de la composición del sustrato rocoso y de la inclinación del terreno. El transporte es un proceso por el cual los materiales erosionados son arrastrados hacia las partes bajas del relieve. Y la sedimentación es el depósito y la acumulación de materiales, sobre todo en las partes medias y bajas del relieve. Vamos a ver ahora los tipos de meteorización. Está la meteorización mecánica o física, la química, la biológica. Vamos a ver ahora uno por uno. Meteorización. La mecánica o física. Por ejemplo, la termoclastía o termoclastismo. Consiste en el cambio de temperatura del cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo rocoso estamos hablando. Por ejemplo, cuando hay zonas con una gran amplitud térmica, los días son muy calurosos y las noches muy frías. Entonces, este cambio de temperatura en esos materiales produce el rompimiento y por lo tanto esas formas características como la de la fotografía. La gelifracción o crioclastía o crioclastismo es cuando el agua se introduce en fisuras y se congela. Cuando digo agua, el agua puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Cuando digo gaseoso me refiero a la humedad del ambiente o a la evapotranspiración del suelo, de las plantas y de los animales. Esta humedad se introduce en las fisuras y al congelarse durante las noches produce un aumento del volumen del hielo y con ello una fisura más grande que la que había. Ese proceso en forma continua produce el rompimiento del material o de la roca. La hidroclastía es hidratación o deshidratación de los cuerpos. Esto se produce sobre todo en zonas de ambiente árido o semiárido y se pueden encontrar formas como las que se ven en la fotografía, donde la humedad hace que los suelos se ensanchen o se nivelen y después cuando se evapora, se deshidrata y pierde la humedad del suelo, se producen esos agrietamientos. La otra forma es la haloclastía.
que es el aumento de volumen por cristales salinos. Estas formas de meteorización las vamos a encontrar en nuestras montañas de Mendoza. La meteorización química se puede producir por disolución de sus componentes o por alteración o una transformación en la composición química. Por ejemplo, la oxidación se mezcla con el oxígeno del aire o del agua y se produce esta oxidación en la roca. Para ello debe contener minerales de hierro o oxidables para que se produce ese color rojizo. La hidratación es cuando el agua pasa a formar parte de su estructura molecular, y la hidrólisis es la pérdida de minerales debido al contacto con agua, originando arcillas y arenas. Otra forma es la carbonatación, que es el calcio y el potasio se combinan con dióxido de carbono para formar carbonatos. La meteorización biológica acá interfiere en la biosfera de la acción de los cuerpos vegetales y también animales, y también el hombre, por supuesto. Por ejemplo, esa roca que vemos en la fotografía puede haberse producido por un termoclastismo, se puede haber roto, o por un crioclastismo, y en la fisura se depositan sedimentos finos, y en esos sedimentos finos puede existir materia orgánica, y esa materia orgánica puede contener semillas. Esas semillas a lo largo del tiempo brotan, generando ciertos árboles, arbustos o otro tipo de vegetación que va a hacer que sus raíces se empiecen a ensanchar por su crecimiento y aumentar el tamaño de la fisura hasta romper el material o romper la roca. Otras formas son como los gusanos, las lombrices, las liebres, las maras, los topos y todos los animalitos que se introducen en el suelo para vivir. Luego en una precipitación ingresa el agua se puede llegar a congelar y se empieza a ensanchar los suelos, produciendo esos tipos de domos que se ven en los ambientes más fríos. También otra de las formas de meteorización biológica es la que produce el hombre con las maquinarias y con la tala indiscriminada, la quema de árboles, alterando los ecosistemas para beneficio propio. La erosión, interviene la erosión fluvial, la erosión eólica, la erosión glaciar, la erosión marina y la erosión biológica. Vamos a ver una por una. La erosión fluvial. La erosión fluvial se produce por el agua o la precipitación de agua que baja por las pendientes por efecto de la gravedad y arrastra en su torrente sedimentos. Estos sedimentos junto con el agua van a producir fricción en los materiales y van a ir desgastando el fondo de los valles, transformando esos valles lineales de poca convección, digamos, en forma de V, una V corta. El agua de torrente o río erosiona el sustrato formando estos valles en las zonas altas y medias. En su curso pueden haber cascadas, surcos, cárcavas, etc. Otras formas de terrazas de acumulación, meandros y llanuras aluviales. En esta fotografía se puede llegar a ver cómo el río va transportando los sedimentos y depositándolos en estas terrazas, y luego la fuerza del río va a ir erosionando su propio cauce, pero cuando se encuentra con materiales un poco más duros, lo vadea o se interfiere, y entonces el río cambia su curso hacia los materiales más finos, produciendo estas formas típicas de meandros, como lo vemos en la fotografía. La erosión eólica está compuesta por la deflación y por la abrasión. La deflación es la remoción y barrido por el viento de la arena y sedimentos no consolidados, mientras que la abrasión es el desgaste o pulido producido por el impacto de los granos de arena sobre la superficie de la roca expuesta. Recordemos que los granos de arena están compuestos por cuarzo, que es un material muy duro. Entonces el viento levanta esos granos o esas partículas de arena y de cuarzo y empieza a pulir o a tallar estas rocas que son un poco más duras.
Fíjense que la altura no es que esta roca sea más dura que su base, sino que es la altura del viento la que va a ir transportando esos granos y puliéndola o degradándola. Fíjense que acá en las zonas más cercanas al suelo hay una mayor degradación, eso implica una mayor frecuencia de los vientos a esa altura del terreno. La erosión glaciar va a producir valles en forma de U, producidos, ¿no?, por la erosión de los cuerpos de hielo. Y los cuerpos de hielo pueden dar formas como glaciares descubiertos, de escombros, morenas y termocars. Son algunas de las formas, pero son las más características e importantes que tenemos en la cordillera. En esta fotografía vemos como dos fotos tomadas, una en 1985 y una del 2015, en donde muestra el avance o la gran cantidad de masa glaciar en la fotografía de la izquierda, mientras que en el 2015 se nota una menor masa glaciar. Algunos autores o algunos hablan de retroceso de los glaciares, pero en realidad el glaciar no retrocede, es decir, no repta hacia atrás, no va a marcha atrás. Lo que se produce es dos cosas. Una es la poca acumulación de nieve de un año a otro, por lo tanto la nieve no se transforma en glaciar, una poca recepción y alimentación en las cuencas, precipitación en forma de nieve, y por la otra un corrimiento de la línea de ablación, que es la de 0 grados. En esta otra imagen nosotros podemos ver las morenas coloradas, una fotografía tomada del cerro Iluso, y vemos por acá el Pico Parra, vemos un glaciar superior, un glaciar colgante, y todo el glaciar de morenas coloradas. Este es un glaciar de escombro, esto es una morena terminal, y estos son morenas laterales que se van formando en la lengua glaciar. Fíjense también en la fotografía los distintos colores que son producto del transporte de los materiales que han erosionado, que han meteorizado en la cuenca hacia arriba. Acá tenemos el filo del Cerro Rincón, Portezuelo Blanco y Agustín Álvarez. En esta otra fotografía tomada en la subida en el ascenso al Cerro Pico Parra, también es del Morenas Colorada, una fotografía tomada hacia el este, y vemos la cadenita, el Cerro Iluso y el Cerro Cáucaso. Y vemos una forma característica de los glaciares escombros, superando los 4.000 metros en estos termocars. Termocars es una palabra que viene de temperatura, termo, y karst es de origen kárstico. Es porque estas formas son características del relieve kárstico. Por ejemplo, el Pozo de las Ánimas o la laguna de la Niña Encantada son dolinas que ha habido un proceso de disolución de los materiales que sostienen esas capas superiores, y los techos o capas superiores, al disolverse esos materiales, colapsan y forman esas suertes de embudo. En los termocars el proceso es similar, interviene acá la temperatura, en la cual la nieve precipitada, sumada, derretida, ¿no?, va a formar agua en estado líquido, y la capa activa, el calor que absorbe la roca, va a ir transmitiendo su calor hacia el hielo que está contenido en ese glaciar, y lo va a ir derritiendo, produciéndose la fusión del hielo por el agua precipitada y por el agua de fusión del mismo hielo. Ese techo también se colapsa y forma estas termocars, que también le dicen lagunas o ojos de agua, etc. La palabra correcta es termocars. Otro tipo de erosión, que es la erosión glaciar, que es la que veíamos recién, pero vemos dos fotografías, dos imágenes satelitales. Una es de la zona del volcán Tupungato y otra es la zona del Cerro del Plata. Ahí vamos a ver los cuerpos de hielo cubiertos por detritos
y los cuerpos de hielos blancos o descubiertos, ¿no? Glaciares descubiertos. Lo mismo acá, glaciares descubiertos y glaciares cubiertos por detritos. Lo que resalta en la imagen son los termocars, fíjense. Estos son glaciares tributarios al glaciar de escombro principal y una morena terminal. Y acá también podemos llegar a ver una morena terminal y otras morenas terminales. Que vemos también morenas laterales, los termocars y las morenas frontales o terminales. Fíjense también que en los cuerpos o en la capa activa del glaciar de escombro o glaciar cubierto por detritos se van a ver esas lóbulos o esas formas así redondeadas. ¿Qué implica esto? De que las laderas de las montañas actúan como un freno al cuerpo de hielo que va que va abajo del glaciar, que va abajo de la capa activa del glaciar, ¿no? Y esto produce una fricción y por lo tanto un frenado de la masa de hielo, produciendo una menor velocidad en los laterales y una mayor velocidad hacia el centro. Por eso es la forma de U o esas formas de lóbulos que se van formando. Eso nos va indicando la fuerza o la velocidad del glaciar, más rápido en el centro y más lenta hacia los laterales a medida que se va friccionando. En el centro, la única fricción que posee es sobre el lecho o sobre el vaso del glaciar. La erosión marina también nos va a generar algunas formas como estas que vemos acá en la imagen. A modo sintético, la montaña recibe precipitación en forma de nieve, la nieve se transforma en hielo por presión o por acumulación de varios años y por gravedad empieza a ir pendiente abajo, hasta una altura donde empieza a derretirse. Luego se transforma en un valle fluvial, un valle en tipo en B, y va a ir transportando materiales de sedimentación. Si la corriente es fuerte va a poder transportar materiales grandes, pero si no es tan fuerte va a ir dejando los materiales grandes y va a ir depositando o va a ir transportando solamente los materiales finos hasta llegar a la desembocadura de un mar donde puede formar delta por acumulación de sedimentos. Luego también, según la altura de la laguna, del lago, del océano o del mar, va a formar golfos, va a formar archipiélagos y caos y playas también y acantilados. Y la erosión biológica y antrópica también es la que se da cuando interviene el hombre en los procesos económicos o en la explotación de los recursos. Acá nosotros vemos un paisaje que requiere de mucha humedad, de mucha presencia de humedad, de precipitación. Por lo tanto hay una vegetación densa, boscosa. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando precipita, por ejemplo, una precipitación de una duración de 90 minutos, cuando precipita, el agua cae, las gotas caen a la hoja frena el impacto del agua y empieza a ir hacia abajo, ¿no? Por la gravedad, hasta llegar al suelo. En el suelo va a haber materia orgánica y va a haber un suelo bastante poroso, permeable, y va a absorber mucha humedad. Por lo tanto, una precipitación, como decía recién, de 90 minutos, seguramente la curva va a indicar que el minuto 45 va a ser el de mayor precipitación y luego va a ir bajando hasta cero. En ese momento de mayor precipitación, el agua va a alcanzar a absorberse como si fuese una esponja, toda esa cobertura vegetal, toda esa materia orgánica, ese menor impacto de la gota sobre el suelo, y va a empezar el escurrimiento superficial, pero de menor intensidad. ¿Qué pasa cuando el hombre en su actividad económica destruye los bosques? El agua directamente cae sobre el suelo, no hay frenado del impacto, no hay frenado de la velocidad de caída de la gota de agua, por lo tanto la gota cae fuerte al suelo, produciendo una remoción de esa partícula de grano. No hay materia orgánica tampoco en el suelo, y el tiempo de escurrimiento, al no haber absorción por materia orgánica ni absorción por suelo, empieza a escurrir. Entonces, de los 90 minutos prácticamente la mayor
agua precipitada empieza a escurrir, aumentando así significativamente el caudal de los ríos y produciendo inundaciones en las zonas urbanas y poblados cercanos. ¿Qué va a decir el noticiero? ¿Qué es lo que vamos a escuchar nosotros en el noticiero? De que es estas inundaciones por el cambio climático. Sin embargo, si nosotros vemos las curvas de las líneas que miden la misma precipitación caída, las isolíneas, nosotros vamos a ver de que no hay una mayor cantidad de precipitación caída, sino que hay un proceso económico que afecta estos territorios y por lo tanto hay un mayor escurrimiento superficial y un aumento del caudal, producto de la actividad de explotación de los recursos naturales por parte del hombre. Uno de los ejemplos claros es la sojización hacia el norte del país, hacia el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia. Toda esta cuenca del río de la Plata, al introducir un monocultivo, han destruido la cobertura vegetal y por lo tanto han aumentado los caudales de los ríos cuando hay una precipitación en términos de naturaleza normal, pero que produce un aumento de los caudales justamente por esta intervención del hombre. La cuestión es que los medios masivos de comunicación, como responden al poder económico, nunca van a decir de que es producto de la actividad económica del hombre, sino van a señalar como un cambio climático. En esta fotografía también es una depredación de los escenarios, ¿no es cierto?, de los territorios en manos del hombre, pero esta vez es de Brasil, de uno de los estados de Brasil, donde se produce la explotación del suelo para extraer oro en las formas tradicionales, que es zarandeando las aguas, rompiendo, destruyendo el bosque y bueno, con eso generando también un mayor escurrimiento y un mayor caudal al haber pérdida de cobertura vegetal. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede en la zona urbana? Unas aluviones donde la fuerza del agua es mucha, es muy fuerte y transporta muchos sedimentos, lodos, partes de árboles caídos, ramas, produciendo daños cuantiosos, daños en los vehículos, daños en las viviendas e incluso pérdida de vida humana. La cuestión es que las explotaciones, tanto agrarias o explotaciones mineras que suceden en la cuenca alta, no se van a responsabilizar de todas estas pérdidas económicas, pero son los principales benefactores de esa explotación. Ya pasando a las imágenes de interpretación de fotos, o si nosotros recorremos la zona de la montaña, vamos a ver estas típicas formas, ¿no? Esto sería en precordillera, esto es una quebrada, ¿no es cierto? Y la salida de la quebrada donde se forma un abanico aluvial, se llama esto, abanico aluvial. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver distintos depósitos o distintas depositaciones de sedimentos transportados, ¿no es cierto?, por precipitaciones que caen en la cuenca alta, transportan esos materiales que han sido meteorizados y finalmente se depositan esos materiales finos porque la pendiente y la fuerza del agua han hecho perder fuerza y poder de arrastre y depositan en forma de láminas. Después aparecen estos distintos colores que es producto rojo, grises y rojos o más amarillentos, que es el material que han transportado de la parte alta. Y finalmente el traspaso, ¿no es cierto?, del río Mendoza por ese abanico, cortándolo y erosionándolo y dejándolo así en una forma como de tajada. Esta es, si no me equivoco, está el Pico Bonito y esto es la aguja Ana, adelante, o sea, al este del Cerro Los Gemelos. Esta es una fotografía mirando hacia el oeste de la quebrada de la Laguna Seca. Acá también vamos a ver cuerpos de hielo cubiertos por detritos y sus morenas terminales. Y vamos a ver en la cabecera o en las partes altas de la montaña los procesos de meteorización de la roca
procesos de meteorización de la roca, no roca podrida, sino roca meteorizada, y luego sus canales donde va a ser transportados los materiales finos y depositados en pendiente abajo. En esta misma quebrada, en la quebrada de la Laguna Seca, nosotros podemos llegar a encontrar fósiles de origen marino. Estos fósiles de origen marino nos van a dar cuenta de que las rocas que contiene esa quebrada son producidas en ambientes marítimos, de plataformas marítimas. Por lo tanto, una vez que se pliega la cordillera de los Andes y levanta esas plataformas marítimas o esos sedimentos marinos, vamos a encontrar muchos carbonatos, muchas sales, que son, como ya habíamos visto, solubles en el agua. Por lo tanto, se produce una disolución de esos minerales, un arrastre del agua de esos minerales y un colapso de los techos. Por eso está esta fotografía al costado. Acá vemos una yareta, vemos el bastón para ver la dimensión y vemos este colapso que indica que en profundidad hay rocas de origen, rocas carbonatadas o rocas con muchos minerales solubles al agua, y el techo o la superficie se ha colapsado y vemos cómo el agua en forma lineal ha ido erosionando, haciendo esos surcos. Después esos surcos se transforman en cárcavas en otros ambientes, pero en esto se forman esa especie de embudos. No es el mismo embudo, es un embudo formado por el mismo proceso en el mismo lugar. Y esto también son otros embudos formados en la ladera de la montaña, que dan cuenta de que en el interior de esta formación, o de esta formación, hay rocas solubles al agua, y por lo tanto se colapsa en esa superficie o esos techos. Del otro lado de esta quebrada está la quebrada del Río Blanco y esta es la quebrada de la Laguna Seca. Estos cerros son los de la Laguna Seca, Punta del Agua Salada o Punta del Agua, no me acuerdo cómo era, y atrás el cerro de las Trigonias. Trigonias es un fósil también de origen marino. En esta fotografía vamos a ver también procesos de meteorización física y también química en la parte alta de la montaña, y después una zona, un canal de avalancha, un abanico aluvial o un abanico de eyección, un cono de eyección, donde van a transportar todos los materiales finos, pero también van a ir cayendo esos materiales gruesos que vemos nosotros en la fotografía. Esta sería la Laguna Seca, propiamente dicha, la Laguna Seca o la Laguna Esmeralda, y lo que nosotros podemos ver ahí es cómo el agua ha ido, el oleaje del agua ha ido produciendo estas distintas terrazas o estos distintos niveles. En alguna época, en algún ambiente o en alguna gran precipitación, esta laguna se formaba un cuerpo de agua y esa agua producía el oleaje por el viento y esas formas características de estas laderas, ¿no? Esta fotografía es de los castillos del Pochoco, que es en la quebrada del Pochoco. Pochoco es un término de origen chileno y significa agua en abundancia. Agua en abundancia. Abunda toda esa agua en la quebrada del Pochoco, que brota de las laderas de la montaña, y también hacia el norte, donde desemboca, se le llama también quebrada del Viseras, porque esa quebrada conduce al cerro Visera. Es el mismo sector, o un sector mucho más al sur, del cerro Obispos y Ciénega del Tupungato. Estas formas que vemos nosotros acá es de origen fluvial, o sea, las formas de erosión fluvial, pero también hay una erosión eólica del viento. Y seguramente también hay termoclastismo y crioclastismo. Entonces, no es una sola forma de meteorización la que vamos a encontrar en la montaña, sino que pueden alternarse, pueden sucederse, pueden completarse las distintas
formas de meteorización. Y luego, bueno, la depositación y el transporte de los materiales más finos. Estos se llaman tafones, que ya lo vamos a explicar en una fotografía más detallada. Acá vemos también la acción del hombre. ¿Cómo la vemos? Esto es en la zona de Tambillos. Vemos unas estructuras o unos edificios de origen incaico y cómo al ser abandonado ha sido cubierto por han sido sedimentados y luego colonizados por vegetación, en este caso la jarilla. Y en esta fotografía también son construcciones y edificios de origen incaico, son anteriores, los edificios son anteriores a los incas y los incas luego lo conquistaron, esto en Tilcara. Y lo mismo vemos cómo se han sedimentado, ha habido un proceso de sedimentación y luego un proceso de colonización de las distintas plantas, cardones, cactus y vegetación típica de la zona de Jujuy. Y en esto, es precordillera, vemos el camino, este es un borde del camino que había realizado el general San Martín para cruzar los Andes, este camino va hacia Los Patos, pero todavía no llega a Yalhuaraz, esto va a salir a Yalhuaraz, y es en cercanía del puesto de los alojamientos. Esto se llama Quebrada del Pantanillo. Y vemos cómo la ladera también ha ido un proceso de transporte y sedimentación en el camino, tapando el camino original, quedando los vestigios de esa construcción. Y después el pisoteo del hombre, del guanaco y del caballo han marcado este sendero nuevo un poco más arriba del camino original. Acá vemos un ambiente, estas rocas son de origen cretácico, la formación es cretácica y corresponde a un ambiente de deltas. Piensen del delta que vimos en la formación de depositaciones anteriores, de formación marítima, y este delta eran ríos que iban a desaguar a una gran laguna que había ahí en la zona. Y después, bueno, hubo un proceso tectónico que fue que plegó la cordillera de los Andes y sobrelevó la precordillera, que había sido, son terrenos también de origen paleozoico. Bueno, estos terrenos se han tectonizado, se han elevado y vamos a ver el proceso de meteorización por oxidación, vamos a ver depositación, vamos a ver un proceso mecánico, de meteorización mecánica, también un proceso de meteorización física y también vamos a ver erosión producida por el viento en todas estas formas redondeadas que nosotros encontramos en estas formas. Acá también la precipitación en un ambiente tan árido actúa formando estos surcos en los suelos arcillosos y luego van a formar cárcavas mucho más profundas donde van a ir transportando y sedimentando. Esto es lo que les decía recién de los tafones. Esto es una foto tomada en camino al Cerro Cielo, también en precordillera, y los tafones tienen un origen también por disolución de la roca o por meteorización, que se forman esas cavidades y en esas cavidades se va a depositar en los vasos o en las cuencas o vasos de esos agujeros, se van a depositar arenas finas y cuarzos. Ese cuarzo, cuando se activa el viento, lo levanta y empieza a hacer remolinos adentro, produciendo la erosión del material y dando esas formas típicas como si fuese un esmerilado o una forma centrífuga que va a ir comiendo y erosionando todos estos agujeros que vemos acá. Eso se llama tafones. Bueno, y finalmente una fotografía tomada hacia el este del río Mendoza. Ustedes estuvieron acá en la última salida de la EPCAN, cuando fueron a nieve y hielo. Y en esta fotografía nosotros podemos observar varios procesos. Primero ese proceso endógeno, formador del relieve, que es la precordillera de Mendoza, una precordillera de origen paleozoico. Luego podemos ver el stock de Cacheuta,
que el stock de Cacheuta es terciario, es mucho más moderno, es una intrusión, es un granito que ha aflorado, un plutón, un stock que ha aflorado en la precordillera y ha dado origen a estas montañas. Luego, los procesos, digamos, los procesos exógenos, formadores del relieve, han ido moldeando y dando esta forma, originando así de estos cerros, el Mogotes Colorado, el Cerro Mañero, el de la Cruz, Baño, Picacho o Camello y el Cerro Cacheuta o Risco. Todos estos cerros que les he nombrado conforman el stock de Cacheuta introducido en la precordillera o en la Sierra de Uspallata, también denominada. Y después vamos a ver, esto es un proceso geológico y geomorfológico. Después que vamos a ver la altura del agua o la cota máxima de agua por la distinta coloración de la roca, el río Mendoza con un transporte de sedimento fino, arena sobre todo, producidas en la meteorización de la montaña y transportadas por este vehículo que es el agua, y generando también estos depósitos por la presencia del dique, estos depósitos que son recientes, de gran espesor, gran cantidad de sedimentos. Fíjense el tamaño de las personas y compárenlo con el paquete este sedimentario. Y después finalmente la acción del hombre, una es el dique Potrerillo, la construcción del dique produciendo esta sedimentación, y otra es la construcción de villas como la de Potrerillo, ese arbolado artificial, y la localidad también de Cacheuta. Bueno, eso es lo que tenía para darles hoy. Nos vemos pronto, cuídense chicos, chicas.